Hola de nuevo amigos de Ubuntu. En este nuevo vídeo quiero enseñarles o mostrarles cómo optimizar, por ejemplo, Ubuntu para un netbook de pequeñas dimensiones. Concretamente, yo tengo Ubuntu instalado en un Asus de 10,1 pulgadas. Bien, para conseguir esto entraremos en accesibilidad, que es el icono del hombre este que tenemos aquí arriba en la barra, y nos iremos a la configuración del acceso universal. Como veis, los menús nos salen muy grandes para la pantalla del ordenador. Bien, como veis tenemos aquí el tamaño del texto en normal, que es como viene por defecto en Ubuntu. Y yo considero que este tamaño de texto para un ordenador de estas características es demasiado grande, así que lo pondremos en pequeño. Como veis, se ha reducido el tamaño y queda más concorde con las medidas de nuestro dispositivo. Si abrimos la ventana veis cómo se ha reducido considerablemente y yo creo que la proporción que toma ahora es más adecuada para la pantalla de nuestro ordenador. Simplemente con poner tamaño en el texto pequeño, las ventanas nos quedarán más ajustadas al tipo de pantalla que tenemos en esta clase de ordenadores y tendremos mejor acceso a todo. Si quisierais, por ejemplo, añadir un atajo de teclado para controlar el tamaño del texto sin tener que entrar en accesibilidad, nos tendríamos que ir a todas las configuraciones y abrir la opción teclado. Aquí nos iríamos a atajos y seleccionaríamos aumentar el tamaño del texto y reducir el tamaño del texto. Y aquí podríamos poner el consiguiente atajo de teclado. Para hacerlo tan solo tenemos que posarnos encima y decirle el atajo de teclado que tenemos para, por ejemplo, aumentar el tamaño del texto. Yo voy a utilizar F10 y para reducir voy a utilizar F9. Ahora ya podemos salir de la accesibilidad y, por ejemplo, vamos a abrir una carpeta. Como veis, ahora tenemos el tamaño del texto ajustado convenientemente a la medida del ordenador, de la pantalla del ordenador. Pero al haber activado los atajos de teclado podemos modificarlo en cualquier momento si necesitamos, por ejemplo, que la letra sea un poco más grande. Teclaríamos F10 y, como veis, se nos acaba de aumentar la tecla, o sea, el tamaño del texto. Recomiendo que lo tengáis, a no ser que lo necesitéis, en este tipo de pantallas, en pequeño. Así podemos trabajar mucho mejor con el ordenador. Aparte que las ventanas de los programas se nos se nos ajustan más a la pantalla. Hay en programas que cuando tenemos la letra en formato normal, o sea, en este formato, hay programas que no se nos ajustan a la pantalla, se nos quedan sobresaliendo y no tenemos acceso a muchos botones. Con esto, entrando en accesibilidad y cambiando el formato del texto, el tamaño del texto, tendremos más que suficiente para que ruede correctamente nuestro Ubuntu en nuestro netbook. Os lo vuelvo a repetir: accesibilidad, configuración del acceso universal, y aquí tendríamos que entrar en tamaño del texto y seleccionar pequeño. Como veis ahora aquí, para aumentar hemos elegido F10 y para reducir F9. Recordemos que esto lo podemos hacer desde todas las configuraciones, teclado y atajos de teclado. Aquí tenemos las dos opciones: aumentar el tamaño y reducir el tamaño del texto. Bien, espero les haya servido de ayuda este vídeo y que tengan su netbook bien configurado para que todo le vaya como tiene que ir.